A lo largo de la historia de la interpretación bíblica y de la formación del canon cristiano se han desarrollado numerosas discusiones sobre la presencia o ausencia de ideas que hoy se asocian con la reencarnación. Muchos estudiosos han señalado que, en algunos momentos y en ciertos círculos del judaísmo y del cristianismo primitivo, existieron creencias o interpretaciones que sugerían la posibilidad de una continuidad de la existencia del alma en diferentes cuerpos. Sin embargo, con la consolidación de la ortodoxia y la definición de una doctrina oficial, la noción de reencarnación fue progresivamente relegada, y en cierto sentido, borrada, de la interpretación dominante de las Escrituras. La cuestión de por qué la reencarnación fue eliminada del discurso bíblico implica adentrarse en procesos históricos, teológicos, culturales y políticos que se extendieron a lo largo de varios siglos. En los albores del pensamiento religioso del Antiguo Oriente Próximo, la idea de que el alma podría trascender la muerte del cuerpo y volver a encarnarse en otra forma no era ajena a la cosmovisión de diversas culturas. Entre las corrientes místicas y esotéricas, tanto en el judaísmo como en otras religiones orientales, se podían encontrar vislumbres de creencias en la transmigración del alma. Algunos textos apócrifos y comentarios místicos, que no llegaron a formar parte del canon oficial, sugerían que el alma podía experimentar ciclos de existencia en los que la vida se renovaba en un proceso continuo. Estas ideas, aún presentes en ciertos círculos minoritarios, se mantenían al margen de la corriente principal de interpretación que privilegiaba la noción de una vida única seguida por una resurrección definitiva al final de los tiempos. Durante el desarrollo de la teología judía, algunas corrientes esotéricas y místicas, especialmente aquellas que influirían posteriormente en la Cábala, exploraron la posibilidad de que el alma pudiera encarnarse en distintas formas o reencarnarse para cumplir algún propósito divino. No obstante, estas ideas se mantuvieron en ámbitos cerrados y no llegaron a influir de forma determinante en la doctrina mayoritaria. Con la llegada del cristianismo y la emergencia de una nueva interpretación de la relación entre el hombre y lo divino, se abrieron nuevos caminos de reflexión en torno al destino del alma. Algunos primeros teólogos, como Orígenes, exploraron ideas que hoy podrían ser interpretadas como cercanas a la noción de reencarnación, al proponer conceptos sobre la preexistencia del alma y su posibilidad de experimentar distintos estadios en la existencia. Orígenes, figura fundamental en el pensamiento cristiano primitivo, sostenía que las almas podían haber existido antes de unirse al cuerpo y que, tras la muerte, podían ser llamadas a continuar su peregrinaje en otros cuerpos. Sin embargo, estas ideas, lejos de ser universales, fueron objeto de intensos debates y, con el tiempo, se consideraron incompatibles con la doctrina de la resurrección corporal. La noción de una resurrección final, en la que cada persona recupera su identidad física para ser juzgada, se convirtió en el fundamento de la esperanza escatológica del cristianismo ortodoxo. Y la idea de que el alma podría reencarnarse en múltiples vidas fue considerada como una desviación que atentaba contra la unicidad y la integridad del plan divino de salvación. El proceso de formación del canon bíblico jugó un papel determinante en la eliminación de interpretaciones que pudieran sugerir la reencarnación. Durante los primeros siglos de la era cristiana, la diversidad de pensamientos y la pluralidad de textos eran características comunes en un contexto en el que aún se definían los límites de la fe. Con el avance de la consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y la organización jerárquica de la Iglesia, se inició un proceso de selección y exclusión de textos y doctrinas que no se ajustaban a la interpretación unificada que se pretendía establecer. En este marco, las ideas que sugerían la posibilidad de la reencarnación, al estar asociadas a corrientes consideradas heterodoxas o influenciadas por filosofías extranjeras, fueron descartadas. Los concilios y las declaraciones de los padres de la Iglesia contribuyeron a la configuración de una visión doctrinal en la que la muerte se entendía como el fin de la existencia temporal del individuo, seguida de la resurrección final en el momento del juicio. La doctrina de la resurrección, que enfatiza la restauración del cuerpo y la unión del alma con un cuerpo glorificado, ofrecía una alternativa clara y contundente a la idea de que el alma pudiera regresar a la vida en forma cíclica. En este sentido, la eliminación de la reencarnación no fue tanto una acción deliberada de borrar pasajes concretos de las Escrituras, sino más bien un resultado del proceso de interpretación y selección doctrinal en el que las ideas que contradecían la visión resurreccionista fueron descartadas. El rechazo a la reencarnación también se puede entender en el contexto de la necesidad de establecer una identidad distintiva frente a otras religiones y filosofías de la época. En el ambiente multicultural del Imperio Romano, el cristianismo se encontraba en diálogo constante con corrientes filosóficas, como el platonismo,
que en algunos aspectos admitían la existencia de ciclos de existencia y la idea de que el alma podía reencarnarse en diferentes cuerpos. No obstante, para definir la nueva fe y diferenciarse de otras tradiciones, los líderes cristianos optaron por enfatizar una narrativa en la que la vida era única. La salvación, concebida como la liberación del pecado y la entrada en una vida eterna, requería un enfoque en la idea de que el destino final del ser humano era ser reunido en un solo cuerpo resucitado, en lugar de someterse a un ciclo interminable de reencarnaciones. Esta visión se sustentaba en una interpretación literal y simbólica de las Escrituras, en la que pasajes que en otros contextos podían ser leídos como indicios de la transmigración del alma se reinterpretaban en términos de resurrección y redención definitiva. Así, la eliminación de la reencarnación del discurso oficial no solo respondía a una cuestión de pureza doctrinal, sino también a una estrategia para construir una identidad teológica que pudiera unificar a la comunidad de creyentes en torno a un mensaje de esperanza y de renovación final. La influencia de los debates teológicos sobre la naturaleza del alma y su destino después de la muerte fue decisiva en este proceso. Durante la antigüedad, las discusiones sobre la inmortalidad del alma y su relación con el cuerpo se encontraban en el centro del pensamiento filosófico y religioso. Algunos teóricos sostenían que el alma era inmortal y que su existencia se prolongaba a través de múltiples vidas, mientras que otros defendían la idea de una resurrección singular en la que el alma, tras la muerte, se reuniría con un cuerpo transformado.